A mediados de 2019, mientras la crisis política de la República de Venezuela estaba en su punto más caliente, distintos países de América, liderados por los Estados Unidos, tomaron una posición abiertamente hostil contra el gobernante de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, esta posición hostil se limitó casi completamente al ámbito económico, imponiendo sanciones, congelando y confiscando activos, entre otros. La situación terminó al final enfriándose con una victoria para Maduro, quien consolidó su gobierno en el país sudamericano. Sin embargo, a principios de 2022, salió a la luz que un país latinoamericano, Argentina, planificó llevar las cosas más allá del plano económico y tomar acciones militares contra el gobierno socialista venezolano. ¿Cómo Argentina planeaba atacar Venezuela? ¿Por qué no lo hizo? ¿Hubiera tenido éxito? En 2019, Argentina estuvo gobernada por Mauricio Macri, quien se alineó con los Estados Unidos y con otros gobiernos latinoamericanos para condenar y aislar al gobierno socialista venezolano por denuncias de autoritarismo y violación de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas argentinas entonces diseñaron un plan para simular una invasión hacia Venezuela con el fin de derrocar a Maduro. Esta se llamó Ejercicio Puma y se llevó a cabo de forma bastante secreta y confidencial. Muchísimos nombres fueron cambiados, aunque la geografía siguió siendo la misma. La invasión de Argentina a Venezuela no se llevaría a cabo de manera independiente, sino que Argentina enviaría un contingente de su ejército para pelear en una fuerza multinacional que en teoría también tendría soldados colombianos, brasileños y muy posiblemente estadounidenses. Se propusieron 3 escenarios: una invasión por el Mar Caribe que involucraría el desembarco de soldados argentinos en las costas venezolanas, una invasión por Brasil en donde soldados argentinos cruzarían la frontera brasileño-venezolana y se adentrarían en la hostil región de Guayana, y la invasión por Colombia, en donde soldados argentinos invadirían Venezuela por la frontera colombo-venezolana, adentrándose en la cordillera de los Andes. No se sabe si fue por cuestiones geográficas, climáticas o políticas, pero el ejército argentino solo llevó a cabo el ejercicio del tercer escenario, o sea, de la frontera de Colombia. Una vez en Venezuela, los soldados argentinos se concentrarían en desarticular a los grupos criminales que practican el narcotráfico, la extorsión y los secuestros. Posteriormente se centrarían en combatir a los grupos guerrilleros, paramilitares y en acabar con los principales señores de la guerra que se encuentran en los estados de Táchira, Mérida, Zulia, Apure, Barinas, entre otros. Ya a partir de aquí no se tiene mucha información sobre el ejercicio Puma. Sin embargo, como ya se mencionó, al final la situación se enfrió y no se formó ninguna fuerza multinacional. A finales de 2019, Mauricio Macri perdió la reelección de Argentina y el ejercicio Puma quedó para siempre archivado. Una vez estudiado el ejercicio Puma, solo queda hacer una investigación para determinar cuál hubiese sido el resultado de este proyecto llevarse a cabo. ¿Podría Argentina realmente derrotar a Venezuela? Primero hay que analizar a la Argentina. Desde el fin de su última dictadura militar en los años 80, las Fuerzas Armadas argentinas han sido extensamente ignoradas, lo que ha minado enormemente la capacidad de combate de Argentina. En este canal ya hay un video sobre el desarme argentino. Esto no quiere decir que Argentina tenga un ejército pequeño. De hecho, las Fuerzas Armadas argentinas tienen un tamaño similar a las de Venezuela. El punto débil de los argentinos es su tecnología. A pesar de que el presidente Macri tuvo interés en modernizar sus fuerzas armadas, todavía gran parte del equipo que Argentina opera son de los años 70 y 80. Algunos de los equipos más modernos ni siquiera se encuentran operativos. Argentina todavía tiene capacidad para defenderse de amenazas pequeñas, pero conducir una operación militar a miles de kilómetros de su territorio es algo que muy probablemente Argentina no pueda realizar satisfactoriamente, al menos no solos. Ahora, analizando a Venezuela, a simple vista, el país tiene unas fuerzas armadas bastante respetables, similar en número a las fuerzas argentinas. Entre 2000 y 2010, Venezuela adquirió masivamente armamento de Rusia y China, lo que potenció bastante su capacidad de combate. El punto fuerte de las fuerzas venezolanas es su fuerza aérea. Este país podría fácilmente convertirse en el amo y señor de los cielos de Sudamérica. Tal vez solamente Brasil pueda darle competencia.
La Armada venezolana por otra parte deja mucho que desear. Sin embargo, por muy tecnológico que sean las fuerzas venezolanas, el espíritu de lucha y la moral del ejército venezolano es algo que se puede debatir, y esto nos lleva a otro punto muy importante. Si eres una persona que presta atención, te habrás dado cuenta que en el ejercicio Puma se contempló el avance argentino sobre el territorio venezolano y el enfrentamiento contra señores de la guerra y grupos paramilitares. Y es que el músculo del gobierno socialista de Nicolás Maduro no es el ejército venezolano, sino los grupos paramilitares. Venezuela tiene, sin lugar a dudas, a las fuerzas paramilitares más numerosas de toda América Latina, con más de 1 millón de combatientes. Estos grupos cuentan con el apoyo y la financiación del Estado venezolano, y a diferencia del ejército venezolano, estos sí pueden tener un espíritu de lucha más alto, debido a que tienen mucho más que perder en dado caso de una caída de Maduro. Estos grupos paramilitares, con su número y su conocimiento de la geografía de su país, pueden sin duda alguna darle una buena pelea a cualquier invasor, y aunque es muy seguro de que a largo plazo sean derrotados, pues al fin y al cabo son solamente una fuerza irregular, la cantidad de bajas, no solo militares, sino también civiles, que pueden causar, es algo que causa mucha preocupación. En fin, ¿qué opinas tú del ejercicio Puma y de la idea de una invasión a Venezuela por parte de una fuerza multinacional? Deja tu opinión en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.